Muy buenos días y sean bienvenidos a nuestro noticiero. El día de hoy les vamos a presentar un caso que fue de gran conflicto para resolverlo, pero aquí les tenemos todos los detalles. Bueno, desde la década de los 80 se comenzó a ver la presencia de los municipios de Colombia. A inicios de 1981, el M19 hizo presencia en los municipios de Bagado y Cado, municipios donde se encuentra la comunidad indígena en Baracatio de Mondó y Mondoncito. Estas comunidades están compuestas por 1.688 hectáreas y 91 hectáreas. Inicialmente, la presencia de los diferentes grupos armados tenía como objetivo inicial controlar la vía municipal y la ruta al mar. En 1997, luego de la muerte del sacerdote del municipio de Tado, fue tomado el casco urbano de Bagado por parte del ejército revolucionario guevarista. Esto generó el abandono de gran parte de la población del municipio, haciendo que la tasa de desplazamientos y de homicidios aumentaran a partir del año 1997. Durante el lapso de 2000 a 2002, según estadísticas, 100 personas por cada 1.000 habitantes eran asesinadas. Vale, pues durante esta época los diferentes grupos armados del Estado estuvieron en disputa por el control territorial, incrementando así las acciones directas que atentaban en contra de la población indígena del resguardo. Todo esto lo hacían mediante amenazas e intimidaciones. Se establecieron normas de conducta sobre actividades realizadas de forma tradicional. Además, construyeron puentes sobre el río San Juan, los cuales permitían la comunicación entre las diferentes comunidades, generando un confinamiento forzado en el mes de octubre de 2002 en diferentes localidades. Asesinaron a 2 personas, incineraron varias viviendas, generando el desplazamiento de 170 personas que se ubicaban en Santa Cecilia. Años siguientes se empezaron los reclutamientos forzados, las amenazas a las autoridades de las comunidades mediante explosiones, mutilaciones y además limitaban todas las prácticas tradicionales que se llevaban a cabo dentro de las comunidades indígenas. En el 2009 la presencia de la guerrilla era permanente dentro del resguardo. En este lugar instalaron campamentos y campos minados, además que los indígenas fueron forzados a transportar mercancías y alimentos para esto. Para el año 2010 se volvieron a instalar retenes y en el año 2011 el resguardo tuvo varios bombardeos y tenía un frecuente tránsito del Ejército Nacional. Esto generó el abandono total de este sector por parte de los habitantes indígenas. Así como en 2012, en el Alto San Juan, por las disputas que se presentaban, estas familias fueron obligadas a irse de su territorio. También durante el año 2014 se incrementó la actividad militar. Dentro del resguardo se instalaron diferentes minas antipersonas en lugares donde la guerrilla tenía sus campamentos y también caminos por los que transitaban. En este proceso fueron reportados varios accidentes con minas antipersonas, donde se involucró tanto la población rural como urbana. Bueno, es importante resaltar que durante los años 2016 y 2007, las guerrillas se abastecieron de recursos a través de la economía relacionada con la extracción ilegal de minerales preciosos, como lo eran el oro, la plata, el platino y maderas finas. Además, durante el año 2010 se rompió con las retroexcavadoras el resguardo indígena ingresando la maquinaria pesada. Sin embargo, las autoridades no se dieron cuenta de esto, puesto que para este entonces este territorio ya había sido abandonado. También realizaron explotación minera de una de las fuentes abastecedoras de agua para el consumo de los habitantes indígenas, generando serias afectaciones tanto en el ambiente como en la salud de los pobladores. Otro punto importante son las pretensiones que tenían los indígenas a la hora de llegar a acuerdos con el gobierno. Uno de ellos era amparar el derecho fundamental a la restitución del territorio del resguardo indígena, y esto traía otra serie de características como la formulación del plan de salud. También querían elaborar un diagnóstico sobre la fauna y la flora existente en el resguardo. Querían elaborar un plan único de protección de los derechos en relación a la libertad, la integridad y la seguridad de la comunidad. Asimismo, querían implementar planes y proyectos de agricultura y producción de alimentos para su sostenimiento. Querían llegar a la suspensión del contrato de concesión de minería, lo cual afectaba su territorio en sí. Querían documentar todas las vulnerabilidades que se habían dado hasta el momento y querían adoptar un plan de protección a los líderes del resguardo, al igual que abstenerse a realizar actos que implicaran riesgos para su vida e integridad. Y como último ítem, la Fiscalía debe investigar todos los hechos que surgieron a partir de ese momento en relación a las víctimas. Bueno, el juzgado admitió la presente demanda. Además, se vincularon diferentes ministerios que serán nombrados más adelante. A raíz de esto, se solicitó la unidad de restitución de tierras para que se llegara a unas concesiones de notificación. El 30 de noviembre de 2016 se ordenó la unidad de restitución de tierras para que sirviera a emplazar a las personas determinadas dentro del presente asunto. Y de igual manera, proceder a notificar a los representantes legales de los consejos comunitarios vinculados. Vale, pues las respuestas de varias instituciones vinculadas a este proceso se dieron más que nada en relación a darle una respuesta al caso en concreto. El primero fue el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual declaró que fue notificado y recibió la petición de la Corte y comunicó que es una parte pasiva de la relación procesal, por lo cual su cargo es de orientación y control. Bueno, por otro lado tenemos el Ministerio de Vivienda, quien pidió no ser vinculado, ya que no tiene relación alguna, puesto que sus funciones y competencias no van acorde con el caso. También tenemos el Ministerio de Minas y Energía, que por su parte plantea que no está legitimada para comparecer como opositor de esta causa, por lo cual pide ser desvinculado y que se presente el asunto a la Agencia Nacional de Minería.
Bueno, por la parte de la Agencia Nacional Minera, plantea que ya recibió el informe de las solicitudes y que tiene contratos de concesión minera y títulos vigentes que están superpuestos parcialmente en el área del resguardo indígena. Y por último, la sociedad Anglo Gold se mantuvo con su decisión e indicó que la comunidad no es propietaria del subsuelo, por lo cual tampoco se estarían vulnerando sus derechos territoriales. El juzgado de Quibdó nos hablará del caso en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Ahora vamos a hablar sobre el problema a resolver en el caso, pero antes vamos a hablar sobre la competencia. El artículo 159 del decreto 4633 del año 2011 habla sobre la competencia territorial, el cual nos permite ser competentes para reconocer el presente caso en los términos del artículo antes mencionado, ya que la comunidad en Vera de Mondo Mondosito se encuentra situada en el municipio de Tado, ubicado en el departamento del Chocó. No existe ninguna de las circunstancias establecidas en el segundo inciso del artículo 159 para variar la competencia. El inciso segundo nos muestra que en los casos donde no se encuentren garantías de seguridad o imparcialidad de la demanda, podrá ser presentada en otra competencia territorial a solicitud de la comunidad o Ministerio Público. Mediante la sentencia restitutiva de derechos territoriales número 052, la cual corresponde a la restitución y formalización de territorio de la comunidad indígena de Mondo Mondosito en el municipio de Tado, Chocó. El juzgado quiere determinar la procedencia en razón del conflicto armado y sus factores subyacentes y vinculados sufridos por la misma en el marco temporal establecido por el decreto 4633 de 2011. Al haber una ausencia del informe de caracterización de daños que debió aportar la unidad de víctimas, el juzgado estudiará previamente la posibilidad de dictar sentencia a fondo ante dicha situación. Gracias, Santiago. A continuación, les contaré rápidamente las 4 consideraciones del despacho. La primera busca la protección, la conservación de las minorías y el reconocimiento de su vida cultural y de su propio idioma y religión. La segunda es el derecho al territorio y su papel fundamental en los pueblos indígenas, ya que para estos el territorio va mucho más allá de lo material. Es su razón de ser porque es el lugar donde han construido todas sus relaciones, tradiciones y lazos que representan de alguna u otra forma su identidad cultural y su pasado de origen. De ahí que estos territorios son resguardos inalienables, imprescriptibles e inembargables, y para los cuales si se va a realizar una explotación de recursos se requiere la participación y opinión de las mismas comunidades junto con el permiso del gobierno. La tercera es conceder derechos fundamentales a las comunidades víctimas del conflicto armado colombiano, para lo cual se le ordena al alto tribunal contar con un mecanismo para buscar y esclarecer la verdad, identificar reformas institucionales y normativas que aseguren la restitución de bienes a la población desplazada y poner en marcha un mecanismo que reciba, tramite y resuelva las reclamaciones de restitución de tierras. Como cuarta y última consideración está el derecho a la restitución como un componente preferente y principal de la reparación integral, donde el Estado tiene como obligación con las víctimas su rehabilitación, satisfacción y la garantía de no repetición, así como la restitución de tierras y si esta no se pudiere, su debida indemnización o compensación. A su vez, se menciona que una de las medidas de satisfacción que se usan es el reconocimiento público del crimen cometido, la muestra de arrepentimiento, entre otras, para que de alguna forma la dignidad de las víctimas se vea restaurada a partir del reproche público de dichos hechos que causaron. Y hasta aquí las consideraciones del despacho. Los dejo con mi compañero Sebastián. Por otro lado, es evidenciable ver que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó resolvió en un total de 22 numerales el caso del resguardo en Veracati de Mondo Mondosito, basándose de esta forma en la Ley 1448 del 2011, y para este caso en el que desde los artículos como el 139 del Decreto del 4633 de 2011 se entienden las afectaciones territoriales como tales acciones vinculadas al conflicto armado interno, motivo por el cual el origen de la ley debe ser el preservar los derechos territoriales y de igual manera formalizar una unidad integral de víctimas para de esta forma facilitar el reconocimiento de la restitución de tierras a la comunidad del resguardo indígena anteriormente nombrado, el cual principalmente se encuentra conformado por un total de 572 personas y el terreno se ve conformado por un área de 1.678 hectáreas. Por otra parte, el numeral tercero se ve evidenciado cómo se le ordena la unidad administrativa especial para la atención y reparación a las víctimas y el de su alineación en el artículo 134 de la actual ley, en el que se impone un programa para que los recursos sean optimizados de la mejor manera y de este modo las víctimas reciban un título de indemnización. Por lo cual, desde la decisión tomada por el juzgado en su número tercero, se les ordena la realización de la respectiva caracterización de daños y a la vez la elaboración y ejecución en el territorio de un plan de reparación integral para las víctimas de dicha comunidad. Por otro lado, se le ordena a la unidad administrativa de tierras la entrega simbólica del territorio de la comunidad en Veracati, en Mundo Mondosito, y pues finalmente, algo que cabe resaltar de una manera positiva fue la enfatización en el seguimiento de dicho acontecimiento, buscando así el cumplimiento de todo lo anteriormente planteado. A continuación, los dejo con mi compañero para que les continúe dando una explicación correcta del caso. Decisión. Según lo anteriormente contemplado, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó determinó que, primero, la comunidad del resguardo indígena en Vera Catíos de Mondó y Mondosito es reconocida como víctima del conflicto armado,
al igual que los 38 individuos que hicieron solicitudes individuales. Se aclara que este resguardo está compuesto por 3 centros poblados con cerca de 127 familias, que vienen siendo 527 personas. Además, el resguardo cuenta con 2 grandes terrenos, uno aproximadamente de 1.688 hectáreas con 5.046 metros cuadrados y el otro de 91 hectáreas con 9.955 metros cuadrados en el municipio de Tadó, en el departamento del Chocó. Segundo, la comunidad del resguardo indígena, desplazada o confinada por el conflicto armado, podrá volver a vivir plenamente en sus territorios, que por derecho les pertenece. Gozarán nuevamente de sus derechos territoriales. Tercero, se le ordena a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que realice una descripción de los daños. Luego se va a elaborar y llevar a cabo un plan de reparación colectiva para la comunidad del resguardo que se encuentra en el territorio y la que se encuentra desplazada del mismo. Para realizar todo esto se le da un plazo de 4 meses. Cuarto, se le ordena a la Agencia Nacional de Tierras que dialogue y acuerde con las autoridades indígenas del resguardo y del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan, Azocazán, llevar a cabo el proceso de fijar los límites del territorio de Mondó y Mondosito usando señalizaciones especiales para delimitar, teniendo en cuenta lo dicho en esta sentencia. También deben aclarar si las comunidades de Brubatá y Zabaletera se encuentran dentro del título colectivo del Consejo Comunitario Azocazán, ya que, de acuerdo a los datos presentados, estas comunidades están ubicadas dentro del territorio de este Consejo Comunitario. Quinto, el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Regional Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó deben presentar un estudio sobre la flora y fauna presente en el resguardo, para conocer el por qué esta población ha disminuido en el territorio. Esto teniendo en cuenta el informe de afectaciones territoriales elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Sexto, Codechocó y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico deben presentar un estudio acerca de las fuentes hídricas presentes en el resguardo, para conocer las causas de las alteraciones a dichas fuentes de agua. Séptimo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento para la Prosperidad Social y la Alcaldía Municipal de Tadó, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y las autoridades indígenas del resguardo, deben aplicar planes y proyectos para el cultivo o la producción de alimentos que permitan superar la crisis alimentaria de las comunidades de Mondó y Mondosito. Octavo, Codechocó deberá analizar el permiso de aprovechamiento forestal a nombre del señor Andrés Mauricio Pino Inestrosa, corroborar si este permiso se está extendiendo sobre el título de propiedad del resguardo, analizar entonces las irregularidades y los daños ambientales provocados por las prácticas realizadas aprovechando el permiso otorgado, pudiendo aplicar si es necesario el procedimiento para sanciones ambientales de la Ley 1333 de 2009. Noveno, la Unidad Nacional de Protección deberá analizar la situación de riesgo de la comunidad y de los líderes del resguardo, otorgándoles protección individual y colectiva dependiendo del riesgo, teniendo en cuenta su condición diferencial y su cultura. Décimo, la Fiscalía General de la Nación deberá investigar todos los hechos delictivos que convirtieron en víctimas a los líderes indígenas y profesores del pueblo embera del resguardo. Décimo primero, el Centro de Memoria Histórica debe documentar todas las vulneraciones a los derechos humanos que han sido víctimas los integrantes del resguardo y por dicho motivo impulsar mecanismos de memoria para que el país conozca la historia. Décimo segundo, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Tadó, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Defensa, Codechocó y la Fiscalía General de la Nación deberán aplicar una estrategia para combatir la extracción ilegal de minerales y de madera que actualmente se realiza en el territorio. Décimo tercero, la Alcaldía de Tadó y la Fuerza Pública tendrán que tomar las medidas necesarias para hacer respetar los derechos de goce sobre el territorio del resguardo. Décimo cuarto, la Gobernación del Chocó, la Secretaría de Salud Departamental y demás autoridades competentes deberán diseñar un plan para garantizar la salud de los miembros de la comunidad, mientras se realiza el informe por parte de la Unidad de Víctimas acerca de los daños a la salud. Décimo quinto, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en coordinación con las autoridades indígenas, debe implementar cursos técnicos de formación de producción agropecuaria. Décimo sexto, la Defensoría del Pueblo deberá realizar actividades para fortalecer a los líderes y autoridades del resguardo, para defender, proteger y promocionar sus derechos humanos. Décimo séptimo, el Ministerio del Interior y la Alcaldía Municipal, en coordinación con las autoridades indígenas, deberán realizar un autocenso de la comunidad con un plazo de 3 meses para realizarlo. Décimo octavo, el Ministerio del Interior, concretamente la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, deberá coordinar y financiar la traducción de partes importantes de la presente sentencia a la lengua embera, para luego repartir copias de la misma dentro de dicha etnia y en los organismos educativos que se consideren necesarios. Décimo noveno, se niegan otras pretensiones o deseos de acuerdo a lo tratado en esta sentencia. Vigésimo, la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras deberá entregar el territorio colectivo de forma simbólica a la comunidad del resguardo indígena Embera Catío de Mondó Mondosito, que otorga un plazo de 15 días. Vigésimo primero, la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras y la Regional y Agraria del Departamento del Chocó, junto a la Defensoría Delegada para Asuntos Indígenas y a la Delegada para la Población Desplazada, deberán apoyar, acompañar y vigilar el total cumplimiento de esta decisión, garantizando los derechos protegidos y las órdenes emitidas. Por demora en el cumplimiento, podrán hacer uso de sus poderes disciplinarios. Se contactará y comunicará a las instituciones mencionadas para que creen la comisión para este caso y la coordinen. Vigésimo segundo, se informa que el despacho correspondiente hará el seguimiento del cumplimiento de las órdenes emitidas y se encargará de hacerlas cumplir. Muchas gracias y hasta una próxima emisión.